Bienvenidos a una edición más de Escena del Crimen, un capítulo más, donde vamos a hablar esta noche del caso Luis Ríos, el humorista que fue asesinado en aquel entonces, decían, en un trasfondo pasional. Y tuvo a una persona, a un hombre, como sospechoso de aquel asesinato. Vamos a compartir también con una de las investigadoras de este caso, aquí en la oficina de Escena del Crimen, conversando sobre los detalles que llevaron a la plena identificación de quién había hecho esto que habían cometido y también el porqué, que fue lo que motivó a ese crimen de un hombre que transportaba carisma, que transportaba mucho afecto. ¿Qué es lo que llevó a la comisión de un hecho punible de una persona tan querida como él? Aunque esto generalmente no acompaña, en muchos casos, la motivación, el arranque de ira, el arranque de ese perfil asesino de una persona. Es decir, no siempre por ser querido tenga que estar en una situación de ventaja ante un asesino. El lado de la responsabilidad está de quien comete el hecho punible. Y justamente para saber de quién se trata, quién fue la persona sospechada de haber asesinado a Luis Ríos y detalles de quién era este hombre, asesinado en septiembre de 2003. Perfiles. Víctima. Nombre: Luis María Ríos Riveros. Edad: 36 años. Nacionalidad: paraguaya. Estado civil: soltero. Profesión: periodista. Domicilio: Ayala Velázquez 1118 y Concordia, Barrio Jara, Asunción. Fue asesinado a balazos en la sucursal de un banco ubicado en el barrio Trinidad de la capital. Autores. Nombre: Diego Alejandro Caballero González. Edad: 38 años. Nacionalidad: paraguaya. Estado civil: soltero. Profesión: guardia de seguridad. Domicilio: San Ramón y calle 44, Ceballos Cue, Asunción. Condenado a 14 años de cárcel como autor material de la muerte del periodista y actor, con quien aparentemente tenía vínculos sentimentales. Nombre: Elvio Riquelme Torres. Edad: 36 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: guardia de seguridad. Estado civil: soltero. Domicilio: Buenos Aires. Fue condenado a 1 año de cárcel como cómplice del brutal homicidio del que fue víctima Luis Ríos. ¿Qué pasó esa noche en que Luis Ríos estaba acompañado, estaba solo? Él terminaba su programa Atrapados, se llamaba, en la radioemisora Radio 1000. Eran más o menos las 20 horas cuando todos los medios de comunicación daban cuenta de lo que había ocurrido en aquella noche. La terrible noticia de que Luis Ríos, el farandulero, este carismático hombre de las comunicaciones, el multivoz, el multipersonalidad, como ustedes quieran llamarlo, era muy querido. En aquel entonces imitaba a muchos personajes, se ganó el cariño del público y la gente no podía creer. Lo mataron. Y lo mataron con esa saña de quien en ese momento podría deducir que se trataba de un crimen pasional. La motivación es lo que todavía no se tenía ahí, en ese momento, al menos en la precisión de los primeros minutos. ¿Por qué? ¿Por qué mataron a Luis Ríos? Los investigadores empezaban a desarrollar muchas hipótesis, pero no me quiero adelantar mucho. Vamos a lo que fue esa noche, transportándonos a un septiembre, casi a finales de ese mes del año 2003. ¿Qué pasó? Habían transcurrido algunos minutos de las 20 horas del caluroso miércoles 17 de septiembre del 2003. La noche parecía iniciar de lo más tranquila, hasta que las emisoras y los noticieros en televisión anunciaban la noticia de último momento. Corría el rumor de que un periodista había sido asesinado. La víctima era el conductor de televisión, radio y actor Luis María Ríos Riveros. Se trata, aunque no se confirmó plenamente, pero ya tenemos el dato, oficialmente no confirmado, pero ya tenemos el dato de que es el conocido conductor de televisión Luis Ríos, quien habría sido, según las versiones, asesinado por uno de los guardias de este local. Vamos a abrir, por favor. Vamos a llevar la ambulancia. Vamos hacia la derecha. Hacia la derecha. Yo soy su cuñado. Ahí le vaya. Déjenme entrar. Ay, no sé si por eso vine yo.
Luis Ríos terminó su programa Atrapados, que hasta el 2003 se emitía por Radio 1000 AM, y se dirigió hacia la sucursal de Multibanco, ubicada en la intersección de las avenidas Artigas y Molas López de Asunción, donde minutos antes de las 15:50 quedó en encontrarse con Diego Alejandro Caballero, guardia de seguridad del lugar. Luis, de 36 años, llegó hasta dicha sede sin saber que sería el último encuentro con el joven guardia y con el que, según la investigación, llevaba una clandestina relación. Aquel miércoles sería el último día de su vida. Vamos a retroceder. Está detenido esta persona, esta persona. Vamos a usted quiere acá. Por favor, ni a los parientes se le permite. Vamos a retroceder. Yo soy el cuñado. La señora fiscal la dispuso que despejemos acá. El comunicador farandulero llegó precisamente a la hora que el escolta tenía que entregar su turno. Caballero debía ser relevado por su colega Elvio Riquelme, a quien pidió el favor de adelantar el cambio de guardia. Riquelme se convirtió en su cómplice, pero al final terminó delatándolo. El crimen se perpetró poco más de 2 horas después de la entrada de Ríos al banco, alrededor de las 18:20 de aquel día. Sin embargo, al menos 2 horas más tarde, recién la base comando de la empresa de seguridad y la policía recibieron el reporte sobre lo ocurrido, saliendo a la luz uno de los más macabros episodios criminales que golpeó dejando fuertemente consternada a la capital del país. Ríos fue atacado con 2 tiros. Según se supo, incluso los autores pensaron en deshacerse del cuerpo, pero no les dio el tiempo. Vamos a abrir, por favor. Vamos a llevar a la ambulancia. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Acá quiero, por favor, que me dé un poco de espacio, señores. Por favor, señores de la prensa. Por favor, vamos a salir. Acá, miren, salir acá. Vamos, muchachos. Por acá, por favor. Muy bien, en estos momentos ya se están preparando para sacar el cuerpo sin vida de Luis Ríos del local de Multibanco, el lugar donde fue asesinado por uno de los guardias de seguridad, que ya fue identificado y se encuentra detenido. Van a trasladar el cuerpo de Luis Ríos en una ambulancia a la morgue para su autopsia. Allí se va a determinar cuántas heridas de bala tiene y cuántas puñaladas presenta el cuerpo. En esta ambulancia ya están trasladando al conductor de televisión Luis Ríos, quien, reiteramos, falleció esta tarde en el local de Multibanco ubicado sobre Artigas y Molas López. Hemos constatado el fallecimiento Por favor, si ordenamos, señores. del periodista Luis Ríos. Efectivamente, él falleció por arma de fuego, heridas de arma de fuego y una herida de arma blanca. ¿Es cierto que estaba atado de mano? Estaba con una soga. Los circuitos cerrados del lugar y la alarma activada tras uno de los disparos fueron elementos clave para hilar cabos sobre lo que ocurrió aquella tarde-noche en la que acabaron con la vida del joven periodista. En el momento de la llegada de los agentes policiales en el lugar se encontraba Caballero en compañía de su pareja, Juana Antonella Noemí Barrios, quien posteriormente fue desvinculada del caso al no encontrarse pruebas concretas sobre su complicidad en el hecho. A las 7:30 recibí la llamada, 8 menos cuarto yo ya estaba ahí en el banco. Al llegar ahí yo no le vi la cara a él no me contó nada, no me dijo ni para qué las cosas, solamente agarró, me pasó un 10.000 cuando llegué. Me pasó el 10.000 y me dijo cómprame tal cosa. La esponja, la bolsa, una cinta de embalaje y la cuerda. Y ahora entonces toqué el teléfono, miré y decía mensaje recibido ahí adentro. Y bajé entonces otra vez, ¿de quién me de tu compañero? Le dije, no, mi compañero no está, me dijo. ¿De quién? Entonces dijo, y de él, me dijo, y medio abrió así la puerta tan chiquitita y estaba Luis Ríos tirado en el suelo. Según uno de los involucrados, Ríos le pidió una explicación a Diego y luego suplicó por su vida, pero sus ruegos no fueron escuchados.
por favor Diego, o sea, lo yo cuando siempre era voy a pues. Eso es, ahora te iba lo hice en Europa, voy a aplicar también eso es Diego. Por favor Diego, llamar a la ambulancia eso. Bueno, no hay problema y Diego, vos ya das teléfono o marca algo, sí, estoy llamando al multibanco Artigas, necesito una ambulancia urgente. Bueno señor, gracias. No marque bien más, ir para ir en el Luis, vamos a gracias Diego y Luis. Dentro de 5 minutos usted yo. Señor tranquilizame. Luis, por favor Diego. Yo la niña más yo caso. Yo la ambulancia no es más. O para llamar, pero. Las pruebas de nitrito y nitrato fueron contundentes a la hora de determinar quién había realizado los disparos y posteriormente como prueba irrefutable de la autoría de Diego ante los tribunales. Y se desarmaba esa misma noche muchas teorías sobre la orientación sexual, lo voy a decir directamente así, de Luis Ríos. Esa misma noche ya surgían estas hipótesis sobre estos vínculos fugaces que tenía con algunos hombres, y es por eso que en ese mismo momento, sumado a las declaraciones de algunas personas que estaban muy cercanas a los responsables, hacían tomar cuerpo a la investigación, al menos en cuanto a la orientación. Claro que en ese momento escuchaban a los investigadores más cautos, porque fue un caso que consternó y muchísimo al mundo de la farándula, porque Luis Ríos en aquel entonces se constituía en un ícono de este estilo de periodismo, del periodismo de farándula. Aparte de ser un excelente cómico, de ser un referente en esa área, era uno de los precursores del periodismo rosa, como también se lo conoce en otros términos. Y ustedes veían ahí a mucha gente ligada a ese mundo, consternada, llorando desgarradoramente, porque tocó y bastante, sorprendió a muchos la situación en la que habían asesinado al periodista. En un baño de un banco que estaba desocupado, muy raro en esa noche. Por eso es que les digo, horas después ya comenzaba a tomar esto una orientación diferente hacia dónde pudiera estar el asesino. Pero sin irnos, aunque ya se escuchaba esto en parte de la crónica de qué había pasado en aquel 17 de septiembre del año 2003, tenemos un homenaje de quien era Luis Ríos. Era muy querido, como ya les decía, un referente del periodismo de farándula, una persona que realmente se llevó la admiración de propios y de extraños. Buen día, Dormita. ¿Está listo el desayuno? El desayuno, te coja tu pico. Las 5 de la tarde voy a andar hagando dormir todo el día y enseguida ya va a venir tu tía con sus amigas a tomar el té. ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema? No te enojes. Coste que enojada, estás mucho más linda. Gracias, sobrina. Ha sucedido la cosa más espantosa que te puedas imaginar. ¿Qué ha sucedido, querida tía? Mi sobrino José Ignacio Tomás. Tu hermano José Ignacio Tomás acaba de tener un accidente de tránsito. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿A de Taurari, Mático? Ay, una mujer me dijo que yo era peligroso delincuente. Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Atrapados. Hoy domingo 14 de septiembre de 2003. Atrapados. Bueno, les cuento que volver a los 17, y a quién no le gustaría volver a los 17, no te miramos por nada. A todos, gracias, buen inicio de semana. Hasta el próximo domingo nos encontramos.
Diego Caballero, el principal responsable del homicidio, había utilizado su arma reglamentaria, por decirlo así, es decir, la de uso laboral, como él es empleado de este sector, de esta rama, para asesinar a Ríos. Fueron 2 certeros disparos lo que acabaron con la vida del joven periodista de farándula. Intentaron deshacerse del cuerpo, pero como no tuvieron tiempo ante lo que se había escuchado, las detonaciones, era de noche, era una zona que en ese momento al menos tenía poco tránsito, lo que hizo efectivo el haber escuchado esas detonaciones, y se asustaron. Se asustaron de lo que habían hecho y eso también provocó que se hayan escapado de ese mismo lugar. Heridas que hablan, nos cuenta cómo esos disparos afectaron órganos vitales y terminaron con la vida del comunicador. Heridas que hablan. Los primeros informes tras salir a la luz del crimen hablaban de heridas de arma de fuego y arma blanca que la víctima había recibido por parte de sus atacantes. Sin embargo, concluido el estudio forense, los profesionales determinaron cómo realmente fue asesinado el joven periodista. Luis Ríos presentaba 4 orificios en el tórax, la espalda, el rostro y bajo la oreja, lo que hizo presumir a simple vista que además de ser atacado a tiros, fue víctima de puñaladas. Luego se confirmaría que los agujeros no eran más que los orificios de entrada y salida de los proyectiles que acabaron por sacarle la vida. El primer impacto recibió en el tórax e ingresó con dirección a uno de los pulmones, perforando órganos vitales. El segundo lo recibió por encima del pómulo y terminó saliendo bajo la oreja, de acuerdo al informe forense. La muerte de Ríos no se dio de forma instantánea. La víctima llegó a comunicarse con su atacante posteriormente a los disparos. La causa de muerte fue shock hipovolémico por herida de arma de fuego, siendo el primer disparo recibido el que lo fulminó lentamente. El volumen sanguíneo circulante baja a tal punto que el corazón se vuelve incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo, sus órganos dejaron de funcionar y la vida de Luis se apagó. Con la investigación se comenzaron a revelar las primeras pistas del asesinato del comunicador de Luis Ríos. Y ahí se tenía estas versiones que hablaban de una relación desde hace bastante tiempo con el sospechoso, con Caballero, con el condenado. Hay que hablar a estas alturas así y después vamos a conocer detalles de lo que fue ese proceso judicial. Y esta investigación estuvo acompañada ya en aquel entonces por un elemento infalible para la policía, para los investigadores, que son las cámaras de circuito cerrado. Esto también permitió revelar rápidamente el movimiento de los que eran los sospechosos. Y un punto a tener muy en cuenta, un banco cerrado, eran las 20. ¿Quién más podría estar que no sean los propios guardias de seguridad o alguien que tenga acceso a la sede bancaria en ese mismo instante? Estos son los detalles de la investigación. La investigación. Él vio, vos decís que Diego fue, él vio. La investigación del hecho fue un gran desafío para los intervinientes. Según se supo, uno de los involucrados tenía vínculos familiares con las fuerzas del orden. Era el caso de Diego Alejandro Caballero. Esta circunstancia inicialmente enturbió la investigación. Sin embargo, con el avance de las pesquisas y las pruebas coleccionadas por la Fiscalía, fue esclareciéndose el caso. Escuché por ahí que alguien estaba diciendo que Diego Alejandro Caballero es hijo de un personal de la institución y que de alguna manera trataríamos de ayudarle en este caso. Quiero adelantarles que en todos los hechos que ocurren y que nosotros como institución tenemos intervención, en ningún caso vamos a ladearle a ninguna de las partes. Somos profesionales y como tales vamos a comportarnos. Las pruebas fueron fijando un norte al Ministerio Público que logró demostrar el papel de cada uno de los detenidos en el hecho
para formular la acusación y posteriormente encontrar al verdadero culpable. Durante el proceso, Juana Antonella Barrios, pareja de Caballero, fue absuelta del caso al demostrarse que no tuvo participación directa en el hecho, sino que solo se redujo a la compra de implementos de limpieza por pedido de su concubino, con quien compartía un hijo. Por su parte, Diego negó hasta el último momento haber cometido el crimen y culpó a su compañero de trabajo. Porque yo no disparé el arma. ¿Y quién disparó? ¿Quién disparó entonces? El compañero se le... ¿De qué manera? ¿Por qué? ¿Y de qué manera fue? Yo no iba a ver si estaba... ¿Él era tu amigo? ¿Él era tu amigo, Luis Ríos? ¿Y qué hacía Luis Ríos en ese lugar? Yo estaba saliendo, yo estaba entregándome. Pero a vos se te disparó el arma, vos tenés digamos, rastros de nitrito y nitrato en tus manos, en ambas manos. De haber tenido pólvora. Se te escapó a vos el tiro. Pero la prueba de parafina dio positivo por tu mano. ¿Vos no mantenías relaciones sentimentales con tu Vos siempre le leías, siempre se leían ustedes, Diego. ¿Y era amigo de él, no tuyo? Diego. Diego. ¿Pero qué haces en horario? No podés hacernos eso, se está hablando. Espera un rato. No, es imposible. También se declaró inocente, señalando que él vio, en el caso del actor, el asesinato del periodista. Sin embargo, las pruebas fueron categóricas. El hecho que quedó como una incógnita para los investigadores fue que Elvio Riquelme diera negativo a la prueba de parafina, siendo que Diego aseguró que éste realizó el segundo disparo. Riquelme fue aprendido 2 horas después. Él tuvo tiempo de ir a la casa. Él, que según manifestaciones de Caballero, él se cambió, inclusive yo no puedo, eso se va a corroborar seguramente después, pero pudo cambiarse, bañarse, todas esas circunstancias que probablemente hagan imposible de que la prueba de nitrito dé positivo. Ya en minutos le vamos a tener a Victoria Acuña, la fiscal de aquel entonces, el caso Luis Ríos, aquí con nosotros en la oficina de escena del crimen. Breve corte y enseguida con más detalles de la investigación del asesinato del periodista de farándula Luis Ríos en un septiembre del año 2003. Luis María Ríos Riveros, 36 años. Todos lo conocíamos como Luis Ríos, a secas, y lo identificábamos por su personalidad extravagante, por sus dotes actorales, por su don de gente, por esa faceta cómica que nos hizo reír a muchísimos y también por ser uno de los tantos que en aquel entonces, en aquel año 2000 y un poco más adelante se constituía en un ícono del periodismo de farándula. Recorrimos todo el aspecto de la investigación desde que inició el programa y ahora nos vamos con las versiones contrapuestas. También forma parte del recorrido que hacía la policía y la fiscalía para intentar develar qué es lo que pasaba entre los dos potenciales responsables del asesinato de Luis Ríos. Versiones contrapuestas. Los primeros datos de la policía arrojaron varias dudas a los intervinientes acerca de lo que realmente había pasado. Ambos involucrados dieron versiones distintas en relación a los detalles de lo que había sucedido aquella tarde. Los guardias se culparon mutuamente del hecho, pero todo acabó dilucidándose poco a poco.
Bueno, hubo entredichos entre ellos, ¿verdad? Ambos se acusan mutuamente, ¿verdad? De que no, que fuiste vos, no, que... Pero eso es informaciones nada más. La contradicción más notable que yo veo en la declaración de uno de los autores de este hecho que se realizó en el día de ayer es que él manifiesta que fue un accidente, pero posteriormente relató una serie de actos que hicieron muy fríamente, con muchos detalles tendientes a ocultar el cuerpo, a tirarlo, etcétera, 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 que no condicen con una persona que manifiesta que ocasiona un accidente. Diego Alejandro Caballero González dijo que alrededor de las 15 citó a Luis Ríos, quien debía encontrarse con Elvio Riquelme, quien precisamente tomaba su guardia en ese horario. Según él, el periodista llegó al sitio donde supuestamente se encerró en el baño con Riquelme y pocos minutos después se escucharon los estruendosos disparos y posteriormente el ruego de Ríos por ser auxiliado. Disparar no mata. ¿Y Elvio? ¿Con Elvio sí? No estoy seguro. No estoy seguro. ¿Por qué? Pero ese hombre se iba en Disparar no. ¿Por qué? Porque yo no disparé el arma. ¿Y quién disparó? ¿Quién disparó entonces? El compañero se le... En contraposición al relato de Caballero González, Riquelme aseguró que todo ocurrió de forma distinta. Según su versión, Caballero le llamó a eso de las 15 y le pidió que adelantara su horario de entrada debido a que su concubina, Juana Antonella Noemí Barrios, se encontraba enferma y quería ir junto a ella, pero que al llegar al local se encontró con el terrible escenario. La víctima estaba esposada a una silla, con heridas en el cuerpo y pidiendo socorro. Afirmó que Caballero le pidió que descargara el tiro de gracia contra Ríos. Riquelme manifestó que se negó a tal pedido con la excusa de que iría a buscar un cuchillo para matar a Ríos en silencio, pero salió con destino a su casa, donde dio aviso a la base y a la policía. Caballero tomó su guardia a las 7 de la mañana hasta las 18 horas y Riquelme tenía que relevarlo, pero Riquelme vino antes. Él fue llamado, es cierto que fue llamado por Caballero para que venga antes. Según Riquelme sí su tío recibió una llamada de Caballero diciendo para que su esposa estaba enfermo, para que pudiera venir a relevarlo antes. Razón por la cual se apersonó según manifestaciones de él. Apenas Diego dice, bueno, y por lo siguiente dice, apenas se volvió la boca por si no se yucada dice. Nacional mi vez ayer eso y mensaje a ver dice ella pues si no necesitamos ahí dice a ver llevo por la boca pues voy puñar la alarma eso ahora protego y queda gente pillada eso hoy queda pillada para irlo igual pero tú sabes el problema eso ahí pues ese problema digo el problema está ahí porque dicen día bueno pues somos pues el problema está a ver dice bueno, y me hablan en boca puse, dice. Y por lo siguiente, dice. Eso también llegó a super y tengo que ser en boca puse, yo capé, dice. Y hay un elemento clave en toda esta situación. Las pruebas fueron fundamentales para la investigación. Se contradecían, se tiraban la pelota entre ambos las responsabilidades, para decirlo de otra manera. Pero la Fiscalía y la Policía, a través de los elementos que tenían a su alcance, comenzaron a sostener ya a través del punto de vista forense quién fue el responsable del asesinato. Elementos clave. Sin duda alguna, uno de los puntos que fue esencial para la resolución del caso fue la alarma que se activó en el momento de los disparos. Ante esta situación, la empresa se comunicó con Diego Caballero, quien aseguró que no había problema alguno, por lo que no levantó sospechas. Se tiene que también el tema de la alarma, ¿verdad? Que el golpe de la alarma fue una sola vez. Si hubiese habido un segundo disparo, se hubiese disparado también la alarma, se hubiese sonado. O sea, y no, cosa que no hubo. O sea que fueron dos disparos seguidos. De seguido para que dé el disparo a la alarma. ¿Verdad? El sonido de la alarma, que eso, o sea, todos los informes están agregados en la carpeta de fiscal. Asimismo, la nula llamada a emergencia para auxiliar a Luis Ríos fue clave para demostrar que los involucrados no tuvieron la voluntad de auxiliarlo,
sino por el contrario intentaron eliminar evidencias, especialmente Diego, quien solicitó a su pareja, Antonella Barrios, llegar hasta el lugar para comprar implementos de limpieza a fin de limpiar la escena del crimen. Además, las pruebas examinadas por el Departamento de Criminalística fueron esenciales, puesto que se logró confirmar quién fue el autor de los disparos que acabaron con la vida de Ríos. Según los análisis, las manos de Diego estaban llenas de residuos de pólvora, que también fueron encontrados en las manos de la víctima fatal. En el Departamento de Criminalística se realizó un trabajo profesional de detección de residuos de disparos de arma de fuego. En ese sentido, quiero adelantar el resultado obtenido en ese trabajo profesional. Se detectó restos de disparos de arma de fuego en la mano, en las dos manos del señor Alejandro Caballero y en una de las manos del finado Luis Ríos. Pese a sus esfuerzos por negar su vinculación al hecho, la prueba que finalmente comprometió gravemente a Diego fueron los mensajes intercambiados con el finado Luis. «Te espero, por favor llámame», versaba uno de ellos, recibido a las 15:10 horas del miércoles, tan solo horas antes del crimen. Y le tenemos a una de las protagonistas en la investigación en aquel entonces, la doctora Victoria Acuña. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, te sirvió un poco de refresh todo lo que viste hasta ahora. En aquel entonces te vimos como, me estabas comentando, como fiscal interina nada más. Sandra Quiñones estaba con el juicio de Bernardi, de su secuestro por parte de lo que era la banda de Lloré en aquel entonces, o el grupo Patria Libre, que tenía su ala extremista. Tuviste que internar la voz y te tocó este caso en tu turno. 20 horas, te llaman y ¿qué te dicen, doctora, en ese momento? En realidad, sí, así mismo como usted dice, irónicamente, ¿verdad? Hoy, en ese momento yo le interinaba a la doctora Sandra Quiñones, que hoy es nuestra jefa, ¿verdad? En el Ministerio Público. Y sí, me llaman, era un turno de la unidad número 11, y me llaman y me dicen que hubo un homicidio, un guardia, en Multibanco, que era un banco que estaba en liquidación, por lo cual tenía actividad, digamos, de los liquidadores solamente durante la mañana prácticamente. Era un banco cerrado. Entonces nos constituimos hasta ahí y al llegar los oficiales de policía nos dicen que se trataba de un periodista, en este caso de Luis Ríos. Verificamos el lugar de los hechos, estaba uno de los acusados posteriormente, el señor Diego Caballero, estaba muy nervioso todavía, imagínense, era las 20 horas más o menos, sí. Y el hecho había ocurrido alrededor de las 15 horas. Y verificamos, ya estaba el cuerpo sin vida, realmente en un lugar que, inclusive por respeto, yo inclusive en ese momento no permití que entren los familiares a ver y quiero ahorrar detalles porque realmente claro. Era muy impactante el lugar donde le encontramos, porque era primero que era un cubículo muy pequeño porque era un sanitario, ¿verdad? Y había mucha evidencia, mucha sangre sobre todo, ¿verdad? Porque finalmente lo que se concluyó posteriormente es de que el señor Ríos falleció desangrado, en razón de que él había recibido 2 impactos de arma de fuego que se corroboró con la autopsia, pero no falleció. Inclusive él había solicitado al señor Caballero, quien fue el que se probó que produjo los disparos, le había solicitado que por favor llame a una ambulancia. Y este simuló, tomó el teléfono, hizo la supuesta llamada a la ambulancia y le manifestó enseguida bien. Inclusive, según relato del coprocesado, de que él le dijo, te prometo no contar nada de lo que pasó, ni siquiera decir que fuiste vos el que me disparaste, pero por favor llamar a una ambulancia. Y aún así, como le digo, simuló esa llamada, esa ambulancia nunca vino y realmente las autoridades tomamos conocimiento en razón de que el otro procesado, Riquelme,
con la intención de ir a comprar un arma blanca, un cuchillo, porque eso le pidió. Primero, hay muchas circunstancias. Primero, la salida del lugar de trabajo de Diego Caballero, que es el autor principal sí, y el condenado a más alta condena, tenía un horario de salida a las 18 horas. Y él le solicita al compañero que le relevaba que venga a las 15 horas. Él accediendo a ese pedido, porque él accedió en razón de que Diego le dice que su pareja, su concubina, estaba enferma, quien en ese momento estaba esperando un hijo o algo así era, si mal no recuerdo, y accede a ese pedido. Viene y ahí se encuentra con el escenario de que Luis Ríos en ese momento todavía estaba vivo. Y la idea de Diego era de que Riquelme le dispare para producirle la muerte, a lo que se negó Riquelme. Pero entonces se le ocurre la idea, de manera de salir otra vez del banco o del local, de ir a comprar un arma blanca, un cuchillo, del entonces supermercado Duco Bolaños, que estaba en la esquina, al lado del local de Multibanco. En ese tiempo todavía funcionaba Duco Bolaños, y esa era la idea de él. Pero él tomó eso como para salirse del lugar, porque Diego Caballero estaba muy nervioso y todavía con su arma de fuego portando. Claro. Entonces era prácticamente ya una situación muy embarazosa también para Riquelme, y sale él y ahí va hasta la casa, e inclusive le dice a Diego Caballero de que él va a ir a traer un vehículo para deshacerse del cuerpo de Luis, ¿verdad? Porque en realidad enfrente al local también se quedó el vehículo en el cual se desplazaba Luis, y la idea era que él realmente matarlo en el lugar, meterlo en su propio vehículo e ir a abandonar más o menos hacia la zona de Tablada, de manera a decir de que se le encontró muerto en su vehículo, ¿verdad? Y poder esquivar ellos cualquier investigación. Pero como Riquelme, eso fue el primer plan, digamos, que tenía Diego, contado posteriormente por ellos mismos. Y como eso no ocurrió en razón de que Riquelme se negó a perpetrar el homicidio, digamos, porque en ese momento todavía Luis estaba vivo, entonces sale con la excusa de comprar el arma blanca, va hasta la casa de su tío, le comenta lo que estaba pasando, y su tío es que le dice: vamos a llamar a la policía y a la empresa de seguridad para el cual ellos trabajaban. Entonces el que da el aviso es Riquelme. Elvio Riquelme. Elvio Riquelme. Él fue, y esa fue también la consideración que durante la investigación nosotros tuvimos con relación a él. Primero, de que haya puesto en conocimiento a las autoridades, porque si no, no íbamos a tener conocimiento. Claro. No sabíamos qué iba a pasar en el transcurso del tiempo y con la desesperación que tenía Caballero. Y posteriormente también la empresa de seguridad, que también tienen todos sus códigos de control de funcionarios. Porque un detalle que para nosotros también fue esclarecedor fue que cuando él hace el disparo, suena la alarma que tenía el banco. Ajá. Y la gente de Protect llama al banco a preguntar qué es lo que pasó. Y él atiende y dice: no se me cayó un objeto, algo así, dijo. Y disparó la alarma. Y que disparó la alarma. Ahora, doctora, ¿a cuánto se le condena a Diego en aquel entonces? A él se le condenó a Diego Caballero a 14 años, perdón, porque nosotros había calificado como homicidio simple, cuya máxima era 15 en ese entonces. ¿Por qué simple? Y porque no teníamos elementos para poder calificar para una pena mayor, digamos. O sea, para que no había un elemento agravante. No había un elemento agravante, tampoco podemos decir que estaba planificado, porque ocurrió la visita que él tenía del señor Ríos, según el propio comentario y después de la investigación que hicimos con las cámaras.
era ocasional. No era frecuente. No era frecuente, pero tenían un trato familiar, digamos. Doctora, tengo una última pregunta. ¿Por qué le matan a él? ¿Qué es lo que ustedes descubrieron? Bueno, según la versión que dio posteriormente Diego Caballero, fue de que él le había prometido una suma de dinero que ese día le tenía que llevar. ¿Cuánto recuerda? No recuerdo. ¿Estaba en el orden de los no, no era algo importante, no recuerdo si era 1 millón o 500.000 guaraníes, algo así, no era una suma importante. No le llevó la plata. No le llevó un obsequio, que era en realidad que teníamos finalmente como una de las evidencias, que era una billetera, que le llevó de regalo una billetera, así, pero que eso le molestó a él, porque él realmente necesitaba y era una promesa que ella le había hecho en visitas anteriores. Eso fue lo que él dijo y que bueno, que le molestó y eso ocasionó que le dispare. Pero tuvo la intención de disparar, no es que los disparos fueron accidentales. No. Él siempre dijo que los disparos fueron accidentales, pero en realidad, según lo que por la forma en que ingresa la bala, lo que teníamos o lo que se pudo probar era que estaban muy cerca. Prácticamente a quemarropa. Sí, porque lo que manifestaron en ese momento fue que Luis lo abraza de hacia atrás, digamos. Estando de espaldas, Diego Caballero, él le abraza y él hace un giro, y al hacer el giro saca el arma y le dispara. Y el primer disparo que recibe, él recibe en el brazo, en esta dirección más o menos, y esa es la que atraviesa y sale más o menos en el abdomen, y eso comprometió ambos pulmones. ¿Verdad? Esa fue el primer disparo. Y el segundo, tenemos entendido que ella fue, una vez que él lo esposa a Luis, lo pone de cuclillas y le hace un disparo en el pómulo, ¿verdad? Pero también, como la bala choca por el hueso, eso finalmente tiene una dirección hacia la oreja y lo que sí hizo fue que él tenga un gran tatuaje en el rostro, y eso los técnicos en criminalística habían manifestado que es por la cercanía en que se hizo el disparo. A bocajarro. Exactamente, porque los tatuajes se producen como una quemadura por el estruendo, el estallido del disparo, ¿verdad? Eso fue, pero en realidad la lesión más grande que tuvo fue la de los pulmones, y finalmente no sabemos si él podía haber sido salvado en ese momento, porque es un órgano muy importante y estaba lesionado ambos, ¿verdad? Pero eso nunca vamos a poder saber porque realmente no fue auxiliado con tiempo. Por eso es que finalmente se comprobó que murió desangrado. Muchas gracias, doctora Victoria Acuña, por su presencia. Gracias a usted. A la vuelta de esta última pausa vamos a tener la conclusión de un caso más aquí en Escena del Crimen. Elio Riquelme está en la Argentina y Diego, el principal sospechoso, salió el año pasado, cumplió su condena de 14 años impuesta por un tribunal al entender la calificación de homicidio simple, lo que había mencionado la fiscal Victoria Acuña, en aquel momento la investigadora de este caso. Luis Ríos, les decía, era un hombre bastante querido, de 36 años, asesinado en una situación que envuelve muchas aristas, y principalmente eso que siempre tratamos aquí en Escena del Crimen, esa ira que siempre está rebosando la paciencia, prácticamente al punto de llevar a una persona, a un ser humano, a acabar con la vida de otro, por algo que tal vez se constituía en aquel momento como una promesa, una necesidad que tuvo Diego de tener dinero, no cumplieron con él, pero él finalmente decide terminar con la vida de otro. Más allá de cualquier tipo de
de excusa que pueda llevar a convalidar esa necesidad que él tenía en aquel entonces. Porque se hablaba de que su esposa estaba esperando un hijo, que se encontraba en una situación apremiante económica. Nada justifica realmente el acabar con la vida de otra persona. En Escena del Crimen hicimos el repaso completo de la historia de Luis Ríos, lo que llevó a su muerte, y conocimos detalles también que en aquel momento tal vez no salieron a la luz por la premura de todo y también por lo que tomó como estado mediático. Acabaron con su vida y era saber quién fue el responsable. Pero hoy supimos algunos de esos puntos, de esos detalles, de cómo fue que se llegó hasta los responsables, las contradicciones y aquellos detalles de cómo acaban con la vida de Ríos. Les agradezco por su presencia y acompañarme una vez más aquí en Escena del Crimen, este espacio de crónicas policiales. Y no me quiero despedir, y como es habitual, sin agradecerle a mis amigos de Óptica Carrón. Ustedes pueden visitar esa óptica. Hoy luzco uno de los lentes que más me gustan, es de una línea francesa espectacular por la distinción que da. Ustedes van a encontrar a Óptica Carrón sobre Cerro Corá y Tacuari. Y visítenlos de una muy buena atención, siempre, siempre, siempre ahí de la mano de Carlos Acosta. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana en un capítulo más aquí en Escena del Crimen.